Bien, compañeros, sigo aquí, soy Juan Peris, director de Miox.fit y estamos iniciando el vídeo 2 de la charla en directo que hemos hecho hoy, día 14 de abril de 2018, a través de redes sociales, hablando sobre el entrenamiento de hipertrofia con electroestimulación muscular. En el vídeo anterior hemos hablado de qué es la electroestimulación muscular, por qué valdría la pena tener un equipo de electroestimulación muscular e incluir ese sistema de trabajo en nuestros entrenamientos. Y ahora vamos a entrar en parámetros eléctricos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, eh, vamos a hablar de los parámetros eléctricos. Vamos a empezar hablando de la intensidad. La intensidad se mide en miliamperios. Los equipos más potentes del mercado, por ejemplo, los equipos Compex, que aquí detrás veis algunas cajas que tengo, eh, desarrollan una intensidad máxima de 120 miliamperios. Esta es la potencia máxima que desarrolla un Compex. 120 miliamperios. Vale, quiere decir que si el equipo yo lo pusiera al 100% de su intensidad, este sería su máximo. Por lo tanto, cuando yo cojo un equipo y empiezo a subir la intensidad, hay equipos que se gestionan, por ejemplo, los compes van de 1 a 999, otros equipos van por porcentaje, pero como si fueran por colores, esto no importa. Aquí lo que importa es que yo sé que ese porcentaje es un porcentaje de 120 miliamperios y que esas 999 unidades corresponderían a la intensidad máxima del equipo, o sea, 120 miliamperios. ¿Y qué quiere decir o qué implica que yo suba la intensidad? Bien, que yo suba la intensidad quiere decir que la corriente va a llegar más profundo. Es decir, si yo cogiera mi brazo y la corriente, yo pusiera un electrodo aquí, la corriente llegaría aquí. ¿Cuál sería la primera fibra en ser reclutada? La que está aquí. Aquí, la primera, inmediatamente debajo del electrodo, debajo de la piel. Simbólicamente lo que estaría haciendo la corriente es que cuando yo subo intensidad, la corriente va viajando más, y va produciendo contracción, 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 va llegando más y más profundo. Voy cogiendo más intramuscular conforme la intensidad es mayor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con la intensidad? Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, por supuestísimo, es adecuarla e ir de menos a más. Cuantas más fibras son estimuladas, mayor pueda ser el beneficio siempre y cuando la persona a la cual yo le aplique dichas intensidades esté preparada y haya hecho la progresión adecuada. Pero si yo me limito a subir intensidades y no individualizo el estímulo, es decir, no tengo en cuenta el perfil y nivel de mi cliente, lo que podría ocurrir es que el número de fibras musculares fueran estimuladas fueron tan altas que podría incluso traer consecuencias negativas para la salud de esta persona, o sea, efectos secundarios no deseados. También tenéis que saber y no olvidar que se supone que todos los que trabajamos con electroestimulación muscular, pues unos son fisioterapeutas, otros somos licenciados, somos licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, es decir, todos tenemos un conocimiento. Y es que es una verdadera lástima pensar que personas que tienen una carrera universitaria y han dedicado 5 o 6 años de su vida a estudiar sobre ciencias de la actividad física, fisiología, biomecánica, kinesiología y demás, luego trabajen con electroestimulación muscular y parezca que todo el conocimiento que tenían no sirve para nada porque queda en olvido, porque es que una casa comercial les ha dicho que hay que trabajar de X forma. Esto es como un poco lamentable, por no decir, bueno, más que lamentable, triste. Mirar, todos los criterios y conocimiento que adquirimos en relación con la kinesiología, biomecánica, fisiología del esfuerzo, son aplicables a la electroestimulación muscular. De hecho, todos los conocimientos que adquirimos con la electroestimulación muscular deberían basarse en esos pilares y no al revés. ¿De acuerdo? La electroestimulación muscular es un sistema más de entrenamiento. Y yo os pregunto, ¿qué hace una banda elástica? ¿Por qué utiliza un elástico? Y decimos, bueno, pues para producir contracciones musculares. ¿Y por qué levanto una mancuerna? Y diréis, pues bueno, pues para producir contracciones musculares. ¿Y por qué doy un salto? Hombre, bueno, para producir contracciones musculares. ¿Y por qué utilizo un electroestimulador? Para lo mismo, para producir contracciones musculares. Y es que el cuerpo no entiende de diferentes tipos de contracción muscular. No existe esa diferencia. ¿Vale? O sea, una contracción muscular, en el momento en que el nervio es despolarizado, se libera calcio, se libera todo el proceso bioquímico que va a producir una contracción muscular, esa contracción muscular es natural. Es natural, no existen tipo A y tipo B, una
una, un tipo o una pseudocontracción muscular, una alternativa a la contracción natural. Eso no existe. O sea, la contracción muscular es una y única, y es una contracción natural. Por un motivo muy sencillo, y eso nos lo dice la pura lógica, es que el músculo no sabe contraerse de una forma diferente. El matiz de estar utilizando un electroestimulador muscular es que la fuente, quien ordena esa contracción muscular, sí es un aparato, sí es una tecnología. ¿De acuerdo? Pero la contracción muscular en el momento que se desencadena es natural. Por lo tanto, estamos utilizando un electroestimulador muscular para producir una cosa tan natural como es una contracción muscular. Por lo tanto, todos nuestros conocimientos de biología, fisiología, kinesiología, biomecánica, principios del entrenamiento, deben ser los pilares básicos de nuestro trabajo y deben de respetarse. Bien, estamos hablando de hipertrofia en esta charla. Entonces, dejando claro el matiz de respetar los principios de entrenamiento y no olvidarnos de la fisiología, estábamos hablando de parámetros eléctricos. La intensidad aumenta el reclutamiento motor. Y los estudios, hablando de conocimiento, hablando de carreras universitarias, de ciencias del deporte, los estudios nos dicen que las personas que se inician en el mundo del deporte, para tener beneficios de ganancias de fuerza y hipertrofia, no necesitan hacer entrenamientos demasiado exigentes. Las personas que entrenan a unas intensidades moderadas tienen beneficios en ganancias de fuerza, en ganancias de tono muscular. No es necesario machacarlos con un electroestimulador muscular. Porque es que lo que nos dice la ciencia, y también nos dice la lógica, es que si las intensidades moderadas producen beneficios, no es necesario utilizar intensidades altas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las intensidades excesivas lo único que no van a producir más beneficios en nuestros clientes. Y lo único que van a hacer es demorar el tiempo que esa persona va a necesitar para recuperarse. Lo cual va en contra de los siguientes entrenamientos de esa semana, de ese microciclo. ¿Vale? Por lo tanto, 1. Control de las intensidades. 2. ¿Qué más tenemos que saber sobre los miliamperios? Pues tenemos que saber que deben ser compatibles con la ejecución que yo vaya a hacer. Cuando yo entrene fuerza, hipertrofia en isometría, por el hecho de ser una contracción isométrica, no existe una ejecución técnica, un movimiento que yo tenga que respetar. Es una posición estática. Por lo tanto, el amperaje, el nivel de intensidad que yo voy a tener va a ser mayor. Pero tened en cuenta que cuando trabajemos con el trabajo puro de hipertrofia que desarrollamos en cadena en contracción excéntrica, hay movimiento. Y no solamente movimiento, sino que ese movimiento tiene que tener una pureza y una calidad por cuestiones de salud articular. Por lo tanto, la intensidad que apliquemos siempre tendrá que permitir ese movimiento. Y esa intensidad siempre tendrá que permitir un rango articular completo. En el momento que yo aplico la intensidad y mi rango articular está limitado, o mi técnica se ve alterada, tengo que concluir que la intensidad que yo estoy aplicando es excesiva. ¿De acuerdo? Bien, entramos en la cronaxia. La cronaxia es el tiempo mínimo que un nervio necesita recibir un estímulo para despolarizarse y producir una contracción muscular. ¿Vale? Esto tradicionalmente se ha entendido por zonas. Compex así lo ha hecho siempre y así vienen programados sus aparatos, salvo que utilicemos un sensor que calcula la cronaxia en el momento y la personaliza. Pero los estándares nos dicen que el brazo tiene una cronaxia de 150 microsegundos, el antebrazo de 200, el pectoral, o sea, la caja torácica de 250, en la zona abdominolumbar tiene una cronaxia de 300, la zona de los muslos y el glúteo tiene una cronaxia de 350 microsegundos y la zona del segmento de la pierna, rodilla y tobillo, ¿sí? Tiene una cronaxia de 400 microsegundos. Y es que esto viene relacionado en la distancia que existe en el nervio que yo quiero despolarizar con el sistema nervioso central. Pero no solamente la cronaxia se mide por zonas, la cronaxia hay que tener en cuenta otro parámetro. Bien, una cronaxia es más baja o es más alta porque un nervio motor necesita más o menos tiempo para despolarizarse. Por lo tanto, si yo tengo nervios motores que tienen un tiempo corto de despolarización y otros necesitan más tiempo, es lógico pensar que si las cronaxias que yo aplico son altas, le estoy dando tiempo a más nervios a despolarizarse. Tanto los que necesitan poco tiempo como los que eran algo más lentos a la hora de despolarizarse. Porque el tiempo que les di yo era tan grande, era una cronaxia tan alta, que todos tuvieron tiempo de despolarizarse y producir una contracción muscular. Por lo tanto, si más nervios se despolarizan, más fibras se contraen. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Y es que cuando la cronaxia es más alta, el número de fibras musculares que se reclutan también es mayor. Vale.
Entonces, ¿cuáles son los parámetros eléctricos que aumentan el reclutamiento motor? 1, la frecuencia. 2, la cronaxia. Ambos parámetros eléctricos aumentan el reclutamiento motor, por lo tanto no pueden estar los dos parámetros altos. Tenemos que dejar uno fijo e ir subiendo el otro o viceversa. ¿De acuerdo? Bien. Que hay muchísimos detalles que contar y todo esto, pues bueno, toda la parte de parámetros eléctricos la desarrollamos en nuestro curso MIOX MS Fundamentos, la cual os repito que con toda la confianza y con todo el descaro, porque creo que es algo que es muy positivo para vosotros, podéis beneficiaros de un 20% de descuento inscribiéndoos en esta formación en los próximos 7 días utilizando el código charla hipertrofia, ¿vale? Todo junto y en mayúsculas, os aplicará un 20%. Bueno, y es que sobre fundamentos hay mucho que hablar. En esta charla de una horita, pues bueno, podemos ir a las ideas claras, que conozcáis mejor mi trabajo, conozcáis mejor mi persona, que sepáis algo más de la metodología de MIOX y el criterio que aplicamos, y bueno, y que os podemos echar una mano, ¿vale? Pero por favor tened en cuenta que todo esto requiere de un estudio y un desarrollo muchísimo más amplio del que se os pueda transmitir en una horita. Bien, ¿qué otro parámetro tengo además de la intensidad de la cronaxia? Tengo la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios. ¿Recordáis que os decía que trabajamos con una onda rectangular, bifásica, simétrica compensada? Bueno, bien, pues esa onda rectangular es una despolarización y una despolarización produce un impulso. Y un impulso produce, o sea, un impulso produce una despolarización y la despolarización produce una contracción. ¡Pum! Un golpe, un ¡pum! ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuántos impulsos por segundo puedo llegar a introducir en un músculo? Bueno, pues esto es la frecuencia. Vale. Por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque no es tema de esta charla, pero por luego hacer la comparación y que os ayude a entenderlo mejor, cuando yo mando 8 impulsos en un segundo, quiere decir que yo estoy repitiendo la onda rectangular 8 veces en un segundo. Esto es la frecuencia y se mide en hercios, es decir, estamos hablando de una frecuencia de 8 hercios. ¿Para qué sirve, por ejemplo, una frecuencia de 8 hercios? Pues para aumentar el riesgo sanguíneo por la vascularización sanguínea por encima del 200% del basal. Esto quiere decir que puede ayudar a producir una oxigenación y un aporte de nutrientes muy elevado en un músculo, con la infinidad de consecuencias positivas que esto tiene. Que esto hablaremos en otra entrada de blog, en otro curso, en otra charla, ¿de acuerdo? Bien, haciendo la comparación, cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de que los estudios nos dicen que los máximos niveles de hipertrofia se alcanzan cuando la frecuencia está entre los 70 y 75 hercios, aunque ya encontramos equipos programados para hipertrofia que parten desde los 60, ¿vale? De 60 hasta 75 hercios estamos trabajando en hipertrofia. Esto no quiere decir que a 80 hercios no se gane hipertrofia, pero es que a 80 hercios hasta los 100 predomina la fuerza máxima. Y es que la hipertrofia está más cerca, más ligada o coincide más con los programas desarrollados para fuerza de resistencia. Es decir, aquellos que, además de trabajar a una frecuencia más baja, mantienen un tiempo de tensión más prolongado en el tiempo. Y es que sabemos que las investigaciones están apuntando al time under tension, o sea, el tiempo bajo tensión. Y es que cuando queremos alcanzar un buen estrés muscular, unos buenos niveles de hipertrofia, es necesario que el tiempo bajo tensión por parte del músculo sea alto. Y para ello, para inducir o para provocar un tiempo bajo tensión prolongado por parte del músculo, el electrosonado muscular juega un gran papel. No solamente porque aumenta el reclutamiento motor, como dije en el vídeo anterior, sino porque cuando una persona en condiciones normales estaría fatigando, cuando trabaja con electroestimulación muscular, lo que estaría haciendo es mantener más tiempo esa contracción muscular. ¿Vale? Podríamos imponer un tiempo bajo tensión superior a mi voluntario por el hecho de estar programado eléctricamente. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos avanzando. Tenemos clara la cronaxia, tenemos clara la intensidad, tenemos clara la frecuencia. Tenemos que hablar también de los tiempos, de la relación entre los tiempos de contracción y de reposo. Podemos hacer una relación 1-2, 1-1 o 2-1. Obviamente hay variedades, 2-1, 3-1, 5-1, 1-5, 1-10, ¿sí? Pero bueno, a modo de ejemplo, 2-1
sería que el tiempo de contracción es el doble del tiempo de reposo. Por ejemplo, si produzco una contracción de 20 segundos, recupero 10. Si produzco una contracción de 8 segundos, recupero 4. Tiempo 1,1 sería mismo tiempo de contracción que de reposo. 10 segundos de contracción a 10 segundos de reposo, 5 segundos de contracción a 5 segundos de reposo. Y el tiempo 1,2 quiere decir que el tiempo de recuperación es el doble del tiempo de contracción. O dicho de otro modo, el tiempo de contracción es la mitad del tiempo de reposo. Por ejemplo, a 10 segundos de contracción, 20 segundos de recuperación. ¿Cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos el otro? Bueno, pues para los trabajos de hipertrofia en los cuales busquéis también un componente alto de congestión muscular y de fatiga, además que pretendáis acortar el tiempo de entrenamiento, se aconseja que el tiempo de contracción sea superior al tiempo de reposo. ¿Vale? Pero cuando trabajéis un trabajo de hipertrofia con cargas externas, con un buen desarrollo de fuerza, de cantidad de fuerza, y queréis prevenir la fatiga para que estos picos de fuerza puedan repetirse con calidad y más veces en el tiempo, es necesario que el tiempo de reposo sea superior al tiempo de contracción. ¿Vale? ¿Y de qué tiempos podemos partir? Bueno, pues hay una clave que conocemos en todas las investigaciones que existen en el trabajo de hipertrofia, y es que cuando hablamos de los tipos de contracción muscular, el tipo de contracción muscular que produce los mayores niveles de hipertrofia es aquel tipo de contracción muscular que produce mayor estrés fisiológico. Y estamos hablando del tipo de contracción excéntrico. El tiempo de contracción excéntrico que según los estudios han visto mejor o más óptimo para el trabajo de hipertrofia es aquel que tiene 6 segundos de duración. Vale, ¿por qué 6 segundos? Bueno, porque 6 segundos se ha visto que es un tiempo de fase excéntrica suficiente como para producir unos niveles de tensión muscular elevados. Alguien podría decir, bueno, ¿y más corto? Bueno, pues más corto no se ha visto que se produzca en tiempo bajo tensión suficiente. Y me dicen, y bueno, ¿y una fase excéntrica superior a 6 segundos? Porque si más excéntrico es mejor, pues yo lo hago de 15 segundos. Bueno, lo que ocurre cuando exageramos los excéntricos es que el movimiento es tan lento que finalmente el tipo de fatiga que yo estoy produciendo es más próximo al tipo de fatiga isométrica que el tipo de fatiga excéntrico. Y esto es una pena, porque sabemos que los niveles de fuerza que se desarrollan en fase excéntrica son superiores a los que se producen en tipo de contracción isométrica, y más aún en comparación con un concéntrico. De hecho, la diferencia de mi máxima fuerza voluntaria excéntrica en comparación con la concéntrica es de un 40% más de fuerza. Y aquí es donde la electroestimulación muscular también juega un buen papel, porque yo me voy al centro deportivo y digo, bueno, si yo puedo levantar 100 kilos, podré bajar 140 kilos, ¿no? Claro, porque yo si quiero unos grandes niveles de excéntrico, tendré que utilizar 140 kilos en mi fase excéntrica. Sí, bueno, pero entonces una de dos, o tienes un entrenador con tu lado, un compañero, que te ayude a levantar la carga, y luego tú la bajas, o creas una simulación en cuanto a reclutamiento motor. Es decir, de hecho, sin necesidad de utilizar cargas tan altas con el riesgo que conlleva para las articulaciones, yo podría crear esas grandes tensiones excéntricas utilizando como recurso de reclutamiento motor no solamente la carga externa, sino el impulso eléctrico que induce mi electroestimulador muscular. ¿Vale? Otra clave que os quiero dar es que obviamente con trajes se puede trabajar con la electroestimulación muscular, con trajes de electroestimulación muscular se puede trabajar los excéntricos, pero cuando busquéis hipertrofia, el punto ideal, el formato de electroestimulación muscular ideal para producir los mayores niveles de fuerza es el tipo de el formato analítico. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que cuando el polo positivo y el polo negativo están dentro del músculo que yo quiero trabajar, los niveles de fuerza generados son mayores que en cualquier otro tipo de colocación de electrodos o, en este caso, trajes de electroestimulación muscular. Y esto no es una afirmación en contra de los trajes. Los trajes son muy positivos y juegan un gran recurso a la hora de desarrollar fuerza general en mucha masa muscular de forma simultánea o un gran consumo calórico generalizado. ¿Vale? Pero cuando yo busco la máxima hipertrofia en un grupo muscular en concreto, debo cerrar el circuito dentro de ese grupo muscular. Por lo tanto, vuelvo atrás y repasamos las claves
del trabajo con electroestimulación muscular para hipertrofia y procedo a abrir el turno de preguntas si es que las hay, ¿vale? Bien. 1. Trabajo con un generador de corriente constante, el cual me da garantías en que mi onda nunca se verá alterada. 2. El tipo de onda que yo utilizo es una onda rectangular, bifásica, simétrica y compensada. 3. Las cronaxias también aumentan el reclutamiento motor y debo recordar que las cronaxias, además de ser interpretadas y gestionadas por zonas, siendo mayor la cronaxia cuanto más me alejo del sistema nervioso central, las cronaxias, por su poder de aumentar el reclutamiento motor, también deberían de ser gestionadas de una forma progresiva, al igual que las intensidades. Siguiente punto, las intensidades. Las intensidades aumentan el reclutamiento motor en profundidad y si en alto rendimiento buscamos la máxima energía tolerable, siempre respetando las cuestiones técnicas y de rango articular, en personas que se inician en el mundo del deporte no es necesario alcanzar estos niveles de intensidad. Siguiente pauta importante es que el polo positivo y el polo negativo debe estar dentro del mismo grupo muscular, de hecho de forma longitudinal, es decir, la dirección entre el polo positivo y el negativo cuando se buscan es longitudinal al propio grupo muscular, por lo tanto los circuitos analíticos son los ideales. La frecuencia ideal para alcanzar los máximos niveles de hipertrofia es de 70 a 75 Hz y el tipo de contracción que mayor nivel de hipertrofia produce es la contracción excéntrica, siendo el tiempo ideal de fase excéntrica de 6 segundos. Y con los tiempos de contracción y de reposo jugaremos en función de si buscamos una mayor calidad en cuanto a cargas y ejecuciones de fuerza, o si paralelo a la hipertrofia también buscamos componentes de congestión y de fatiga. Hasta aquí hemos resumido los puntos principales que pretendía transmitiros en esta charla. Como ya he dicho, tenemos un curso Miox MS Fuerza, tanto en su formato online como en su formato presencial, y de hecho os recuerdo una vez más que los que os inscribáis en el curso en los próximos 7 días utilizando el código cupón charla hipertrofia todo junto y en mayúsculas, os beneficiaréis nada más ni nada menos de un 20% de descuento, para que no digáis que Juan Peris no es generoso con vosotros. ¿Vale? Recordad, 7 días, charla hipertrofia, todo junto y en mayúscula, 20% de descuento en cualquiera de nuestras formaciones. Bueno, hasta aquí nuestra exposición sobre el trabajo de hipertrofia con electroestimulación muscular. Estos vídeos los he grabado yo, los voy a publicar en miox.fit, también estarán disponibles en YouTube. Prefiero que los veáis a través de la página web por un motivo, y es que a través de la página web se crea un foro debajo del vídeo en el cual podéis interactuar y plantear dudas, los que hayáis llegado tarde a esta emisión en directo. Bien, ha sido un placer compartir este sábado tarde con todos vosotros y bueno, ahora mismo os voy a hacer un regalito porque me voy a bajar al gimnasio, voy a coger una polea, un electroestimulador de Compex y voy a hacer un pequeñito ejemplo de cómo aplicar la electroestimulación muscular para hipertrofia, un ejemplo práctico, ¿vale? Obviamente ejemplos hay 1000, posibilidades hay 1000, quiero por lo menos daros una clave. Así que no os vayáis porque la próxima grabación va a ser de apenas 4 o 5 minutitos. Cierro vídeo y en nada aparezco por aquí de nuevo. Un fuerte abrazo.